¿Fue verdad lo que nos mostró la historia? ¿Es cierto lo que nos dicen los libros? Y la explicación de Jesucristo hombre serán aclarados. Bienvenidos a Confrontando la Historia, el programa científico e investigativo. Este programa está dirigido específicamente a personas que aman la verdad, por encima de dogmas y de tradiciones de hombres. Si usted es uno de ellos, le damos la bienvenida. Hoy usted será expuesto a una gran cantidad de información, de investigación científica, bíblica e histórica que lo llevarán necesariamente a confrontar la historia. En el programa de hoy estaremos aclarando preguntas tales como: ¿entendió el apóstol Juan todas esas visiones que recibió en la isla de Patmos y escribió en el llamado libro de Apocalipsis? ¿O más bien estaba cegado por su mentalidad judía? ¿Fue la bestia o anticristo que mencionó también el apóstol Juan con su mente judaica un personaje satánico como lo ha querido mostrar la religión o las películas en Hollywood? ¿O más bien se trataba del mismo Jesucristo hecho hombre, enseñando y predicando el evangelio de la incircuncisión? ¿Quién fue el anticristo al cual se refería también el apóstol Juan cuando escribió en su primera carta de Juan, capítulo 2, verso 22, que ya estaba presente el anticristo para aquel tiempo? ¿Fue acaso ese anticristo el apóstol Pablo, quien enseñaba a dejar las enseñanzas de Jesús de Nazaret? En el programa de hoy estaremos tratando el tema ¿quién es el anticristo? Les invitamos entonces a disfrutar de toda la evidencia histórica, científica y bíblica. Veamos. Si queremos saber quién es el anticristo, vamos a comenzar diciendo que este personaje bíblico ha sido muy manipulado y mal interpretado por el arte pictórico religioso, la literatura y muy recientemente por la cinematografía, produciéndose así una evidente distorsión del auténtico significado bíblico de este personaje. El arte pictórico religioso, interpretando las doctrinas tradicionales, ha asociado al anticristo con Satanás, adjuntándole una imagen monstruosa y degradante.
En la cinematografía recientemente, películas como La Profecía, dirigida por John Moore, muestran al anticristo como un niño marcado con el 666, que recibe su poder directamente de Satanás y que viene a construir un mundo de terror y de maldad que culminará con el Armagedón. 3 versiones más de esta película terminaron por producir en el público una imagen distorsionada y aterradora del anticristo, que de ninguna manera representa el sentido real y bíblico de este personaje. Como esta película, existen muchas más versiones, como la de El bebé de Rosemary, dirigida por Roman Polanski, en donde se hace referencia a que este bebé es el hijo del diablo y el futuro anticristo. Asimismo, muchos libros, comentarios y estudios teológicos han llevado al mundo a relacionar al anticristo con algo satánico. En la primera epístola de Juan, en los capítulos 2 y 4, utiliza el término anticristo en 3 ocasiones para hacer referencia a Pablo y a sus discípulos, quienes se oponían no solo a Juan, sino a los demás apóstoles. Entendemos entonces que el primero en ser llamado anticristo fue el apóstol Pablo, quien enseñaba a la iglesia a dejar las prácticas de Cristo antes de la cruz. A diferencia de los demás apóstoles, quienes promovían y obligaban a los gentiles a seguir a Jesús de Nazaret y a continuar sus prácticas judías. Observemos lo escrito por Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 1. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es también Juan quien, con su mentalidad judaica y sus visiones en la isla de Patmos, describe al anticristo como a una bestia y lo relaciona con el número 666, que es número de hombre. Pero advierte que hay sabiduría en esto, la cual naturalmente él no poseía. Es también el apóstol Pablo quien en su carta a los Romanos, capítulo 7, verso 4, insta a la iglesia a no ser más de Jesús de Nazaret, sino del otro, del que resucitó de los muertos. Es por eso que el doctor José Luis de Jesús Miranda, Jesucristo hombre, es también llamado anticristo, ya que está edificando sobre el mismo fundamento dejado por el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia alrededor del mundo a no conocer a Cristo según la carne. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 16, dice: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Asimismo entendemos que, al igual que Pablo fue llamado anticristo por los religiosos de aquella época, de la misma manera el doctor José Luis de Jesús Miranda es el verdadero anticristo para estos tiempos. Bien, después de haber disfrutado de toda esta evidencia histórica y bíblica que nos habla del anticristo, ¿por qué no observar lo que está sucediendo hoy en el mundo a través de los medios de comunicación en los Estados Unidos, Centro, Suramérica y a través del Internet en todo el mundo acerca del anticristo? Veamos lo que reportan los medios. Now, live, this is CBS 4 News at 11. Jesus Christ met
First he claimed to be Christ. Now this local preacher says he's the Antichrist. Tonight, faithful followers sell their souls with permanent marks of devotion. More than a dozen people got tattoos tonight with the numbers 666, trying to emulate their beloved leader. Yeah, it's a show of devotion that many people are finding hard to understand. CBS 4's Ileana Varela is live in Doral to try to explain. Ileana? Well, you know, over the years, people have done many things in the name of religion. This is certainly one of the more interesting things. People who are members of the church or ministry, really, that is called the Growing in Grace Ministry, headquartered here in Doral, headed to South Beach tonight to get tattooed. Ready? Okay, everything's fine. The tattoo gallery on South Beach was buzzing tonight with customers from the Growing in Grace Ministry. And for a church group, these folks have a rather unusual request. 666. 666, according to the book of Revelations, the number of the beast, the devil's number. Not so, say the followers of Jose Luis de Jesus Miranda, a Doral preacher who less than 6 months ago declared himself as the second coming of Christ. I'm Jesus Christ, man. And now says he's the Antichrist. The Jesus preaches that there is no devil, no sin, therefore his followers can indulge in all they want and still expect salvation. So you don't believe this is a sign of the devil because you don't believe the devil exists? No. Jesus of Nazareth, when he died on the cross, he killed the devil. Church member Joan de Jesus got the idea for the tattoo from her father, the self-proclaimed Son of God, who at a church gathering last month rolled up his sleeves to show the marks of the Antichrist. 3 6s on one arm, 3 S's on the other. Anyone who doesn't believe in me is miserable. This coming week. But first to Florida, where a preacher, Jose Luis de Jesus, who once billed himself as the second coming of Christ, is now claiming to be the Antichrist. When Kubo etched the mark of the beast not once, but 20 times. El Anticristo. Earlier this year, upset that Christians continue to worship Jesus of Nazareth instead of him, the 60-year-old preacher declared himself the Antichrist, revealing the 666. El evangelio que Jesucristo hombre estaba supuesto a predicar era el de Pablo. Al yo predicar el evangelio de Pablo, ¿cómo hay? Pues entonces yo soy ese anticristo que venía. Yo no soy el primer anticristo, Pablo fue el primero, yo soy el segundo. Pero aquí no hay maldad, no hay satanismo. Lo que sucede es que el desconocimiento bíblico que tiene la isla piensa que el 666 es satánico. Pablo, el apóstol Pablo, cuando él dijo en su tiempo, él dijo, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. Fíjate que él no dijo sean imitadores de Cristo, porque él amaba tanto la iglesia que él sabía que si imitaban a Cristo iban a imitar a Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret no fue cristiano, él fue judío, vivió judío. Y él vino para sustituirnos, no para que le imitásemos. Si tú imitas a Jesús de Nazaret, te conviertes en otro judío. Entonces, ¿qué pasa? Que los apóstoles, cuando vieron a Pablo decir eso, le dijeron, entonces tú estás en contra de Cristo. Dice, no, al contrario, yo estoy a favor. Después que resucitó, es cuando comienza el cristianismo. Entonces, ¿qué sucede? Que como yo predico el mismo evangelio de Pablo, venía un segundo anticristo, que es mi persona. Jesucristo hombre. Y el anticristo es la misma persona. Personas de bien, personas que vienen a hacerle bien a la iglesia. Buenas noches. José Luis de Jesus Miranda es un puertorriqueño que vive en Miami y que asegura que es Jesucristo en su segunda encarnación. Su secta se llama Creciendo en Gracia y según él tiene 80,000 seguidores. La noticia no pasaría de ser un suceso más en la proliferación de iglesias de todo tipo, si no fuera porque dentro de 15 días, el martes 13 de marzo, Bogotá será escenario de una gran marcha de sus seguidores. Los que creen en Creciendo en Gracia hacen expresiones públicas de su fe, como tatuarse en el cuerpo el número 666. Marcar el número 666 en su cuerpo. En Medellín encontramos a algunos de sus seguidores que ya cogieron la extraña petición. Es un canal serio, entonces El anhelo de Clara Inés Torres, pastora de una comunidad religiosa con sede en Medellín, es que sus fieles tatúen, igual que ella, el número 666 en su brazo antes del 13 de marzo, fecha en la que, según ella, su líder José Luis de Jesus Miranda recibió a Jesucristo. Queremos quitar el mito de que el anticristo es malo. Y 66 es el número de la bestia.
y que la bestia hizo inscribir ese número en el antebrazo, en la muñeca o en la frente de las personas para que pudiesen comprar, adquirir, vender, etcétera, etcétera. ¿Qué significa en realidad el 666? ¿Es bueno? ¿Es un sinónimo de dominación, de maldad o qué cosa es? Bueno, Héctor, dice ahí en Apocalipsis, dice, en esto hay sabiduría. Ahora, correcto. Pues ¿dónde está la sabiduría? Yo la tengo. Yo poseo la sabiduría detrás de esos números. ¿Y es número de hombre? Es número de hombre. Lo dice. Porque es Dios hablando a través de un hombre. Pero no hay maldad en el número. Lo que sucede es que Juan, en su revelación, vio a ese personaje como una bestia, porque Juan representaba un judaísmo de símbolos. Pero al que él vio, conforme a lo que está escrito, fue al mismo Jesucristo, y Jesucristo le ganaba la guerra a los santos. Dice que peleaba contra los santos y les ganaba. Eso es lo que yo hago, peleando contra los santos que no conocen el Evangelio, y les gano. Porque yo les gano esto, yo estoy convenciendo al mundo entero. Actualmente el crecimiento mundial de los que estudian y miran bien este libro. El único personaje en este tiempo que está enseñando a la iglesia a dejar las prácticas de Jesús de Nazaret e ir adelante a la perfección, dejar de poner sus ojos en el judío y colocarlos en el resucitado, es el doctor José Luis de Jesús Miranda. Le invito a que por unos momentos escuche a partes de sus recientes conferencias sobre este tema. Veamos. El tema de hoy es un tema sencillo y simple: el anticristo. The Antichrist. That's the theme for today. The Antichrist. Entonces fíjate que la persona del anticristo, the person of the Antichrist, that image, eso fue formado como, por ejemplo, cuando se formó Superman. Empezaron a hablar de Superman y hay esta película de Superman. Pero Superman existe. ¿No? Sí, people create characters like Superman, Batman, Drácula. Sí. So, lo que sucedió fue que Juan, uno de los apóstoles, Juan amó mucho a Jesús de Nazaret. Y entonces, junto con los demás apóstoles, se enamoraron de esa figura maravillosa que convertía el agua en vino. Entonces, que al llegar Pablo, pues ellos estaban contentos. El problema fue que cuando Pablo tuvo esa conversión, también recibió un mensaje. Y en ese mensaje vino tú vas a ser el líder para los gentiles. Y entonces las instrucciones que Dios le dio a Pablo era que no podía conocer a Jesús según la carne. Vamos a verlo en segunda carta a los Corintios 5:10. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y entonces dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces ahí Juan notó un espíritu y dice, oye, espérate, ¿por qué él dice eso? ¿Qué él tiene en contra de Jesús de Nazaret? ¿Por qué él no quiere conocerlo en la carne? Y si tú no conoces a Jesús en la carne, entonces lo que tú puedes conocer de él en la carne es que era judío, practicaba la ley, vivía por obra. Él vino a cumplir la ley, lo que nadie pudo. Entonces, eso era un peligro para nosotros los gentiles, porque si tú imitabas a Jesús, ibas a ser un perfecto legalista judío. Y entonces ahí Pablo, por librar a la iglesia gentil de caer en eso, es que él comienza a decir, ya hay muchos anticristos. Misterio que estamos descubriendo hoy. Tú sabes que teólogos enteros, universidades enteras no conocen esto, lo que estamos hablando aquí. ¿De dónde nace ese espíritu para poder Juan decir anticristo? Mira lo que dice, vamos a ver primero a 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué sucede si tú andas como él anduvo? Que no vas a poder vivir por fe, tienes que vivir por ley.
Imagínate, el que dice, ¿y quién decía? Pablo le decía a Juan, no, yo pertenezco a él, pues anda como él anduvo. Y no puedo porque caigo en la ley, y esto es por fe. Y entonces él dice, si yo ando como él anduvo, entonces voy a tener que volver otra vez a los viejos rudimentos de la ley. Entonces de ahí es que comienza a surgir. Mira lo que dice Juan capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Oísteis de quién? De él mismo. Porque esta carta fue escrita 90 años después de Jesús. Y entonces el mismo Juan venía diciendo, no, que tengan cuidado que hay anticristo. Entonces ya oíste de quién, de nosotros mismos que venimos anunciándolo. Oísteis, dice, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Quiere decir que un anticristo no es una sola persona, son muchos. Todo el que cree en Pablo se convertía en un anticristo para Juan. Pero en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida tú haces como los católicos y los protestantes, que todavía están en el nombre de Jesús de Nazaret, todavía están con Dios te bendiga. Si en esta vida tú tienes en la Semana Santa, en el bautismo, en los juguitos de la Santa Cena, en los sacramentos, en la Trinidad, porque la Trinidad existió hasta la cruz. Entonces, anticristo significa una persona que está en contra de imitar a Jesús de Nazaret. Y eso es una blasfemia para el sistema. El que tú no imites a Jesús de Nazaret, eso es una blasfemia. Y te conviertes en anticristo, siendo los anticristos. Porque no podemos darnos el lujo de mirarlo conforme a la carne. Ahora, ¿dónde Juan da peor? Vamos a ver en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 13, verso 15 al 18. Que ninguno pudiese comprar ni vender, un día va a llegar así, sino el que tuviese la marca o nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice, aquí hay sabiduría, por eso yo te dije que tú eres sabio. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de ¿qué? Y su número es ¿qué? ¿Cuál es el número? ¿Cuál? 666. Triple S. Oye, ¿y dónde tenía la marca? ¿Cuál es el número? 666. Míralo ahí. Mira, eso es un orgullo para nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque toda la cobertura angelical hoy dice, a esos me debo yo. Ángeles que nos van a servir. Es imposible ser ciego y sordo a todo lo que los medios de comunicación están gritando al mundo y a toda la evidencia presentada hoy por Jesucristo, hombre, el anticristo. La pregunta es, ¿quiere usted continuar, seguir en el letargo de la religiosidad, en el engaño de la religión, en la fatiga de esas obras y ese judaísmo que presenta hoy las doctrinas católicas, evangélicas y de todas las religiones? ¿O quiere usted despertar a ese engaño y venir con nosotros a confrontar la historia? Bendecidos.